Capítulo 6. Junio y 1. Probablemente no tengas que preocuparte mucho en este momento. El envejecido médico jefe dio su diagnóstico en su habitual tono despreocupado. Por lo que he visto hoy, tu estado se ha estabilizado. Ya no sientes ningún dolor, ¿verdad? No. Entonces no hay problema en que vayas a la escuela con normalidad. Ni siquiera su nítida comunicación de esta noticia pudo borrar por completo mi ansiedad. Aún sintiéndome fundamentalmente deprimido, respiré profundamente varias veces frente al médico. Sí, definitivamente no había más sensaciones ominosas ahí dentro. Una ligera dificultad para respirar por el dolor en el pecho. Una semana antes, el síntoma había empezado a presentarse de nuevo de vez en cuando, pero incluso eso había desaparecido en los últimos 2 o 3 días. Entonces mi clase de gimnasia, el ejercicio extenuante sigue estando descartado. Veamos cómo están las cosas dentro de un mes. Puede tardar más, de acuerdo. Para estar seguro, quiero que vuelvas a venir este fin de semana. Si no parece haber ningún cambio, nos reuniremos de nuevo en un mes. Asentí con la cabeza y luego levanté la vista hacia el calendario que colgaba en la pared de la sala de examen. Ayer había sido el primer día de junio. Este fin de semana sería el sábado 6, cuando presencié el horrible accidente de Yukari Sakuragi en el segundo día de los exámenes parciales. Eso había sido hace exactamente una semana. El dolor en mi pecho había surgido del problema en mis pulmones. Tal y como me había advertido la ansiedad que pasó por mi mente. Había ido al hospital municipal al día siguiente para que me lo miraran y recibí el infeliz diagnóstico de signos de un evento neumotorácico menor. Sin embargo, también me habían dicho que no ha llegado a la fase de una segunda reincidencia. Aunque hay un agujero muy pequeño y un pequeño colapso, parece que el tejido circundante se ha curado. Gracias a ello, has conseguido mantenerte en buena forma y evitar una deflación del pulmón, había explicado el médico. Probablemente no necesitarás ningún tratamiento especial. Simplemente descansa en casa. Y así, según las órdenes del médico, como había estado encerrado en mi casa toda la semana, no había ido a la escuela. Así que no tenía casi ni idea de lo que estaba pasando en la clase después del accidente. La información más escasa que obtuve fue que la madre de Sakuragi, que había tenido un accidente de coche, había muerto el mismo día. Que el funeral de madre e hija se había celebrado en silencio, solo para los familiares más cercanos. Que, por supuesto, todos los de la clase no podían ocultar la intensa conmoción que sentían. Eso fue todo. No sabía qué había hecho Mei Misaki desde entonces. No me faltaban medios para averiguarlo, por supuesto, pero no quería utilizar esos medios ni con ella ni con los otros asuntos. Por alguna razón, sentí una vacilación imperante y perdí los nervios. Todavía no tenía una lista de clases, así que el único estudiante al que podía llamar directamente y tantear era Teshigawara, cuyo número de teléfono móvil tenía. Y a él había intentado llamarle un par de veces durante la semana anterior, pero no me contestó ni una sola vez. Quizás sabía que era yo quien llamaba y no lo cogía a propósito. Mi abuela se había enterado del accidente, pero lo único que había hecho era repetir efusivamente, qué miedo, o lo siento mucho por ellos. Parecía que su preocupación se centraba completamente en la salud de su nieto. Independientemente de que mi abuelo entendiera o no lo que estaba pasando, asentía con la cabeza cada palabra que decía mi abuela. Raiko estaba increíblemente preocupada por mi estado mental, pero seguía sin entrar en los temas que habíamos tocado. Yo tampoco podía sacar el tema. El pájaro Mainarei chillaba tan enérgicamente como siempre. Mi padre no había dicho ni pío desde la India y yo tampoco le había contado aún la noticia. En medio de todo esto, había, de hecho, una persona con la que podía hablar de forma relativamente casual. Curiosamente, era la señora Mizuno, del hospital municipal. Fue 2 días después de la muerte de Sakuragi cuando me llamó, al día siguiente de ir al hospital, por la tarde. ¿Estás bien? ¿Cómo están tus pulmones? Fue directo al grano. Después de todo, viste un horrible accidente de cerca. Eso va a tener un efecto en ti, físicamente, ¿lo sabes? Me enteré por mi hermano menor. Ya sabes, mi hermano menor que está en la misma clase que tú en la secundaria del norte. Takeru Mizuno. Está en el equipo de baloncesto, así que realmente era él. Ayer viniste al hospital en lugar de ir a la escuela, ¿verdad? Sí, nada tan malo como para hospitalizarte, supongo. Afortunadamente, no. Me las arreglé para salir adelante, dijeron. ¿Cuándo vas a volver? Al hospital, quiero decir, la próxima semana, el martes por la mañana. Vale, ¿quieres que nos reunamos después? ¿Por qué? Antes de que pudiera decir algo más, la señorita Mizuno continuó. Algo me ha estado molestando. Todo tipo de cosas. No sé qué está conectado con qué, ni cómo, ni que no está conectado en absoluto.
Además, todavía está esa cosa de la que tenemos que hablar. Esa cosa, porque había estado haciendo todas esas preguntas sobre la chica que había muerto en el hospital a finales de abril. Así que ahora estás convaleciente en casa, lo estoy intentando, no te pongas a cavilar. Si tienes que ser hospitalizado de nuevo, pondré todo lo que tengo para cuidarte. De acuerdo. Gracias. Eso es lo que le dije, pero quería evitarlo a toda costa. Bueno, te veré en el hospital el martes, entonces. Aunque te llamaré antes. La señora Mizuno estaba siendo muy considerada con mi estado de ánimo, porque no se puso a hablar ni una sola vez de nuestro interés común. Ni siquiera me había llamado chico del terror, como hacía siempre, y en el fondo me sentí aliviado. Hacía 2 días que había presenciado sangre y sangre en la vida real y, como era de esperar, mis emociones se habían resentido. El rojo nauseabundo que se había extendido por el paraguas aquel día, el aspecto de Yukari Sakuragi con el pincho de metal clavado en la garganta, las profusas cantidades de sangre fresca que habían brotado de ella. Se me grabó todo en los ojos y no se me quitó. El sonido del paraguas al romperse y su cuerpo al rodar sobre un lado, la voz del señor Miyamoto gritando, la sirena de la ambulancia, los gritos y el suave llanto de los estudiantes. Todo ello aún permanecía en mis oídos, en carne viva. Por mucho que intentara decirme a mí mismo que eran dos cosas distintas, me estaba tomando un descanso de las novelas y las películas de terror durante un tiempo, justo en ese momento, en mi estado de ánimo, realmente no podía soportarlo. 2. Volvía a llover, como la semana anterior. Al parecer, la temporada de lluvias había empezado de verdad, mucho antes que la mayoría de los años. Como de costumbre, mi abuela se había ofrecido a llevarme al hospital en el coche, pero yo me había negado firmemente y había acudido al hospital sola. Había prometido reunirme con la señorita Mizuno en cuanto terminara mi revisión. Me había dicho que tenía que trabajar en el turno de noche y que iría directamente a la residencia del hospital a dormir la siesta. Habíamos quedado en que la llamaría cuando terminara. De pie, cerca de la entrada principal de la zona de consultas externas, llamé al teléfono móvil de la señorita Mizuno y, mientras esperaba, me dediqué a contemplar el paisaje exterior empapado por la lluvia. Fue entonces cuando pensé en que la lluvia en Yomiyama era más clamorosa que en Tokio. Teniendo en cuenta los contaminantes del aire, probablemente sea lo contrario. Así que era solo un problema con mis percepciones. Tal vez la palabra, pegajoso, no es exactamente correcta. Tal vez debería decir algo más neutral, como, tenía una calidad más rica. Las pasarelas del edificio, el flujo y reflujo de la gente, las plantas en primer plano y las montañas en la distancia. La lluvia que empapaba todas estas cosas parecía adquirir matices y elementos intrínsecamente diferentes para cada una. Desde luego, no quiero decir que estuviera sucia. Mis ojos se posaron en los charcos que se habían acumulado en el suelo. Estos eran los mismos. ¿Cómo decirlo? Parecían tener más colores, y más profundos, que los charcos de Tokio. Quizá el problema no era la lluvia en sí, sino la diferencia de los objetos que se veían a través de ella. O tal vez no era más que un espejo para las imágenes de mi mente. Siento haberte hecho esperar. Oí una voz a mi lado. Era la primera vez que veía a la señora Mizuno sin su uniforme blanco de enfermera. Llevaba una camisa azul claro y una chaqueta vaquera negra. ¿Cómo fue tu chequeo? Parece que no tendré que agobiarte, al menos. Es una pena. Yo también puedo ir a la escuela mañana. Sí. Qué bien, dijo con una sonrisa alegre. Sacó su teléfono móvil de un bolsillo de su chaqueta vaquera y lo miró. Es un poco temprano, pero ¿quieres ir a comer a algún sitio? Estabas en el turno de noche, ¿verdad? Le ofrecí el nivel más básico de cortesía. Quiero decir, debes estar aniquilada. Oh, estoy bien. Mañana salgo, y todavía soy muy joven. ¿Qué te parece ese restaurante de allí? Depende de ti. La señora Mizuno había venido en coche. Tenía un bonito coche compacto azul, que contrastaba enormemente con el robusto coche negro que conducía mi abuela. 3. La cadena de restaurantes era la misma que teníamos en Tokio, pero la mesa en la que nos sentamos era mucho más espaciosa que las de allí. Después de haber pedido, la señora Mizuno se llevó las dos manos a la boca y bostezó enormemente. Fuache, ¿no estás durmiendo lo suficiente, HM? Bueno, eso es lo normal, lo siento. No deberíamos saber, ¿de qué estás hablando? Yo fui quien dijo que debíamos reunirnos. No te preocupes por eso, por fin llegó su café y su sándwich. La señora Mizuno echó primero un montón de azúcar en el café y luego dio varios sorbos antes de morder su sándwich de huevo, momento en el que murmuró, empecemos entonces, y se volvió hacia mí. En primer lugar, he tenido una charla con mi hermano pequeño Takeru Mizuno, con el que normalmente apenas hablo. Quería preguntarle un par de cosas.
La clase en la que están ustedes dos parece tener algunas circunstancias especiales. ¿Circunstancias especiales? Sí. No me dio ningún detalle, aunque tampoco sabía realmente qué debía preguntar, lo que es un problema, pero, de todos modos, definitivamente circunstancias especiales. Debes saber que, ¿te refieres a las circunstancias detrás de las circunstancias especiales? Bajé los ojos y negué lentamente con la cabeza. Yo tampoco sé mucho. Estoy bastante seguro de que pasa algo, pero acabo de ser trasladado aquí y supongo que nadie me lo va a contar todavía. La chica que murió en tu escuela la semana pasada, se llamaba Sakuragi, ¿verdad? ¿Era la representante de tu clase para las chicas? Sí, me enteré de lo que pasó. Y sobre cómo aparentemente lo presenciaste. Se cayó en las escaleras y algún horrible giro de la suerte hizo que su paraguas la empalara en la garganta. Sí, eso es lo que pasó. Parecía que tenía miedo de algo. ¿Tu hermano? Sí, se había conmocionado por la extraña muerte de un compañero de clase. Era natural. Pero, ¿asustado? ¿Qué significaba eso? ¿Qué quieres decir? No es que le haya preguntado directamente. Pero de alguna manera parecía que no creía que el accidente de la semana pasada fuera solo un accidente. ¿No fue un accidente? Me estrujé la frente. Si no fue un accidente, ¿fue un suicidio? ¿O tal vez un asesinato? Eso era imposible. Ninguna de esas cosas podría ser cierta. No fue un suicidio, no fue un asesinato y no fue solo un accidente. Entonces, ¿qué podría ser? ¿De qué tenía miedo? ¿Quién sabe? La señora Mizuno ladeó la cabeza con inquietud. Nada en concreto. Oye, Sakakibara, ¿crees en fantasmas o maldiciones o lo que sea? ¿Es eso lo tuyo? De repente recordé las preguntas que me había hecho Teshigawara. ¿Fue el primer día que me trasladaron? ¿Los llamados fenómenos sobrenaturales en general? Esa había sido la misma conversación, una pregunta de Kazami. Por supuesto, no creía en fantasmas o maldiciones o lo que sea, ni en fenómenos sobrenaturales en general, y no quería empezar a creer en ellos ahora. Claro que los 7 misterios de Youmi del Norte eran de todo tipo y extrañeza, pero eran inofensivas historias de fantasmas que simplemente esperabas encontrar en algún lugar como una escuela. Al final, incluso esa historia sobre Misaki de hace 26 años, tenía que ser. Pero entonces, ¿y si la muerte de Yukari Sakuragi la semana pasada no fue realmente un simple accidente? He vuelto a desenterrar los recuerdos. Aquel día, Sakuragi había salido volando de la clase cuando escuchó la noticia del accidente de coche de su madre. Había sacado su paraguas del paragüero y, con las piernas enredadas, había intentado primero acercarse a la escalera que estaba más cerca de donde ella estaba. Pero entonces, sí, se había detenido. Tal vez porque nos había visto junto a la ventana en lo alto de la escalera. Al momento siguiente, había girado sobre sus talones y había salido corriendo en dirección contraria, hacia la escalera oeste, y sí, me pregunto, ¿y si hubiera bajado por la escalera siguiendo su impulso inicial? Entonces tal vez el accidente no habría ocurrido. Se había precipitado por el largo pasillo y había corrido por la escalera oeste con todo ese ímpetu. Y para colmo, el suelo podía estar mojado allí mismo y ella se había resbalado. Aquel increíble accidente había sido el resultado de tantos factores apilados unos sobre otros. Así que, ¿por qué Sakuragi se había comportado así? Porque, en cuanto nos vio a nosotros, a Mei y a mí, hizo lo que hizo. ¿Has oído alguna vez el nombre de Mei Misaki? Incluso cuando llegó el perrito caliente que había pedido, no me apetecía tomarlo. Pero me mojé la boca y la garganta resecas con el telado que también había pedido antes de plantear la pregunta a la señora Mizuno. ¿Misaki? Naturalmente, reaccionó ante el nombre. Debió recordar el nombre de la chica que había muerto en el hospital en abril, cuyo nombre de pila era Misaki. Mei. ¿Misaki? ¿Quién es? Es una chica de mi clase, de tercer año en Youmi del Norte. Tu hermano nunca ha dicho nada sobre ella. La señora Mizuno hinchó ligeramente una de sus mejillas. Recuerda que casi no nos hablamos la mayoría de los días, pero ¿qué pasa con ella? ¿Ha pasado algo? ¿Sabes eso que te prometí que te contaría alguna vez? La verdad es que esa chica, Mei Misaki, tiene algo que ver. La señorita Mizuno parpadeó y asintió con un murmullo. Le expliqué la situación, intentando ser lo más sencillo y sistemático posible. Cruzó los brazos sobre el pecho y asintió igual que antes, y luego dio otro mordisco a su sándwich de huevo. Me hablaste de ella antes, de esta chica con el parche en el ojo. No recuerdo cuándo. J.E. Así que estás enamorado de la pequeña Mei, ¿eh? ¿Qué? Oiga, espere un segundo, señora. ¿No es eso?, respondí, un poco indignado. Es que, hay algo muy extraño en su forma de actuar en el aula. No puedo dejar de pensar en ello. A eso le llamamos tener un enamoramiento. He dicho que no. Bien, bien.
lo entiendo. Así que déjame tratar de entender esto de otra manera. Esperé, aquel día de finales de abril, creo que fue el 27, la chica que murió en el hospital era la prima de Mei, Misaki Fuyooka. Mei estaba muy triste y fue a la capilla conmemorativa para ver a Misaki, entregarle algo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tiene de extraño la forma en que Mei actúa en clase? Quiero decir, tuve que pensar mucho en cómo responder. Creo que es simplemente extraña para empezar. Pero... ¿sabes lo que quiero decir? Al principio, pensé que tal vez la clase se estaba metiendo con ella. O tal vez todos tenían miedo de ella. Miedo de ella. Sin embargo, tampoco es eso. Varias cosas que había visto y oído desde aquel día en que había llegado a Youmi del Norte flotaban perezosamente en mi mente. Tengo un amigo llamado Tesigagüera, y me llamó de la nada y me dijo que dejara de prestar atención a cosas que no existen. ¿Qué significa eso? Según ella, significa que es invisible. Eso. La señora Mizuno volvió a cruzar los brazos sobre el pecho y murmuró. Continué. Y luego, con todo eso, ese accidente ocurrió la semana pasada. Bueno, la interpretación obvia es que es una pura coincidencia. No hay nada que vincule a los dos, ¿verdad? Cuando se toma la interpretación obvia, no. Pero... hay otro asunto que me ha estado molestando. Es algo que ocurrió hace 26 años, y entonces le conté la leyenda de Misaki. La señora Mizuno no emitió ningún sonido en todo el tiempo que hablé, se limitó a escuchar en silencio. ¿Conocías esa historia? Es la primera vez que la oigo. Después de todo, fui a la secundaria del sur, pero tu hermano pequeño lo sabe. ¿O, lo crees? Todavía no tengo idea de cómo están relacionadas las dos cosas. Pero parece que hay una conexión, y yo, ya veo. La señorita Mizuno escurrió el café que quedaba en su taza. No he vuelto a la escuela desde que ocurrió, así que no sé qué está pasando en la clase ahora mismo. No has escuchado nada de tu hermano, ¿verdad? Esto ha empezado a sonar como una historia de terror. ¿No te vas a comer tu perrito caliente? Oh, sí. Gracias. No era por falta de hambre, eso seguro. Mientras me miraba morder mi perrito caliente, la señora Mizuno dijo, porque no veo si puedo averiguar algo. Sobre lo que ocurrió hace 26 años, y sobre Mei. Por desgracia, no soy muy amiga de mi hermano, así que no sé cuánto me contará. Vas a ir a la escuela mañana, ¿verdad? Sí, es la primera vez que voy a la escuela en una semana. Ese pensamiento hizo que mi ansiedad aumentara al instante. ¿Y también? ¿Qué estaba haciendo Mei ahora mismo? Me dolía el pecho, de una manera diferente a los síntomas de un pulmón colapsado, o casi colapsado. Si descubro algo, te llamaré. Vas a volver pronto al hospital. Este sábado. ¿Sábado? ¿6 de junio? Oye, ¿has visto alguna vez de Omin 7? Cuando estaba en la escuela primaria, la vi en la televisión. No creo que Damien esté en nuestra ciudad, pero... la cara de la señora Mizuno adoptó el aspecto de enfermera novata a la que le gusta el terror y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Pero... de todos modos, ambos tendremos cuidado. Sobre todo, por cualquier accidente que nos suele ocurrir. 4. Cuando salimos del restaurante, había dejado de llover y en algunos lugares asomaba la luz del sol entre las nubes. Acepté el ofrecimiento de la señorita Mizuno de llevarme a casa y me subí al asiento del copiloto de su coche, pero por el camino me di cuenta de que estábamos en una zona conocida de la ciudad, y le pedí que me dejara bajar. Estábamos en la ciudad de Misaki, cerca de la galería de muñecas, ojos azules vacíos para todos, en el crepúsculo de Youmi. Vives en Furuchi, ¿verdad, Sakakibara? Todavía está bastante lejos. Me miró dubitativa, así que le dije, llevo mucho tiempo encerrado, quiero caminar un poco, y salí del coche. Encontré el crepúsculo de Youmi, casi inmediatamente. Fuera de la entrada, una mujer de mediana edad que llevaba ropa brillante de color marfil estaba en el rellano de la escalera exterior que subía por el lateral del edificio. Nuestras miradas se cruzaron por casualidad, o eso parecía. ¿Será el taller de muñecas de arriba?, me pregunté, haciéndole un gesto casual con la cabeza, pero ella se limitó a subir las escaleras en silencio, sin la menor reacción. Doblé mi paraguas plegable y lo guardé en mi bolso, y luego empujé la puerta para abrirla. El timbre de la puerta sonó con fuerza, como la última vez. Hola. La misma anciana de pelo blanco estaba en la misma mesa junto a la entrada, y me saludó con el mismo tono de voz que la última vez. Era pleno día, pero el interior de la tienda, no, debería decir el interior de la galería, seguía teniendo la misma iluminación oscura que la última vez que había estado aquí. ¿Qué es esto? No tenemos muchos jóvenes aquí. Incluso eso fue lo mismo. ¿Estás en la escuela secundaria? ¿No hay escuela hoy? Entonces puedes entrar a mitad de precio. Gracias.
Mientras sacaba mi monedero de un bolsillo, la anciana añadió una cosa más: tómate tu tiempo y echa un vistazo. De todos modos, ahora mismo no hay más clientes. Sintiéndome débilmente mareado, me dirigí a la galería, instrumentos de cuerda tocando una melodía lúgubre. Ejércitos de muñecas por todas partes, tan bellas como espeluznantes. Paisajes fantásticos decorando las paredes. Hasta el último detalle era igual que antes. Sintiéndome como si estuviera atrapado en una peculiar pesadilla recurrente, dejé mi mochila en el sofá del fondo. Entonces, respirando hondo para las que no tenían aliento, me dirigí hacia las escaleras que bajaban al sótano, como si fuera arrastrado allí por fin por los hilos de una marioneta. El aire frío de la habitación del sótano, tan parecido a una cripta, y las muñecas, o sus diversas partes, tiradas por todas partes, eran tal y como las recordaba. Y en las depresiones en forma de nicho en la pared, la niña sin el brazo derecho, el niño con finas alas y la mitad inferior de su cara cubierta, las gemelas unidas por el abdomen. Y, sí, el ataúd negro que se alzaba hasta el fondo, y la muñeca encerrada en su interior que era exactamente igual a Mei Misaki. A diferencia de la última vez, no sentí que se me nulara la cabeza ni que se me enfriara el cuerpo. Pero, de nuevo, como si me guiaran los hilos de una marioneta, me acerqué hasta situarme ante el ataúd, al fondo de la sala. Esta muñeca había sido hecha por Kirika, escrita para significar fruta en la niebla. Eso es lo que me había dicho Mei. Contuve la respiración durante unos instantes, mirando el rostro de la muñeca, aún más encerado que el de la verdadera Mei, la boca que parecía dispuesta a hablar en cualquier momento. Entonces sucedió algo que fue imposible de aceptar como realidad de inmediato. Desde las sombras del ataúd negro que sostenía la muñeca, lentamente, en silencio, como puede ser, de repente, sentí otra débil ola de mareo. Tómate tu tiempo y echa un vistazo. Las palabras que la anciana había pronunciado hacían unos instantes resonaron en mis oídos. De todos modos, ahora mismo no hay más clientes. Oh, por supuesto, la anciana también lo había dicho la última vez que vine. No hay más clientes, estaba seguro. Sus palabras también me habían hecho pensar aquel día. No hay más clientes, y todavía. ¿Por qué? Lentamente, en silencio, desde la sombra del negro ataúd. ¿Por qué? Ella apareció, Mei Misaki. Parecía un poco fría en esta sala subterránea, vestida solo con una falda azul marino y una blusa blanca de verano. Su piel parecía aún más pálida que de costumbre. ¡Qué casualidad! Volver a encontrarnos en un lugar como este, dijo Mei, sonriendo débilmente. Una coincidencia. ¿Es eso lo que era? Estaba luchando por una respuesta cuando Mei me preguntó: ¿por qué has venido hoy aquí? Estoy de camino a casa desde el hospital. Pasaba por aquí, le contesté, y luego le hice una pregunta a su vez. ¿Y tú, no fuiste a la escuela? Bueno, ya sabes. Al final no he ido hoy, dijo, sonriendo débilmente de nuevo. ¿Te sientes mejor, Sakakibara? Lo suficiente para evitar ser hospitalizado de nuevo, supongo, como han estado todos en la clase desde el accidente de Sakuragi. Me hizo un ruido bajo, y luego respondió: todo el mundo está asustado. Asustados. La señorita Mizuno también había dicho eso. Parecía que tenía miedo de algo. ¿Miedo? ¿De qué? ¿Creen que ha empezado? ¿Que ha empezado? Mei desvió bruscamente la mirada. Parecía no estar segura de cómo responder. Yo, tras un silencio de varios segundos, habló. Supongo que solo lo he creído a medias, en el fondo de mi mente. Primero pasó eso, luego en mayo viniste a nuestra escuela y te conté todo eso, pero todavía no lo creía al 100%. Supongo que todavía dudaba de alguna parte. Pero... se interrumpió y volvió a mirarme. Su ojo derecho se entrecerró, interrogante, y yo la de la cabeza, sin comprender. Pero realmente parece que es uno de esos años, continuó Mei. 100% seguro, probablemente. No sabía qué decir. Porque ha empezado. Así que, la mirada de Mei se estrechó de nuevo, como si me desafiara. ¿Qué piensas de eso? Pero lo único que pude hacer fue inclinar la cabeza hacia ella. Así que todavía no lo sabes, Sakakibara, murmuró Mei, dándome la espalda en silencio. Entonces, tal vez no debas saberlo. Si lo descubres, entonces tal vez. Espera, hablé por reflejo. Me dices cosas así y luego esperas que. Quería encogerme de hombros y decirle: ni idea. Está empezando, lo dudé, es uno de esos años. Me gustaría que ya dejara de actuar de forma omnisciente. ¿Crees que podrás ir a la escuela?, preguntó Mei, todavía de espaldas a mí. Sí. Vuelvo mañana. Si vas a ir, entonces probablemente debería alejarme. ¿Qué?
Ahora vamos, que estás, ten cuidado. Se giró ligeramente mientras hablaba. Y no deberías decirle a la gente que me viste aquí. Luego volvió a darme la espalda y se alejó, sin que sus pies hicieran ruido, para desaparecer detrás del negro ataúd. Después de unos momentos, intenté llamarla suavemente. Vamos, Misaki. Di un paso adelante, mira, ¿por qué estás? Pero mis piernas se enredaron ligeramente. Un momento después, empecé a sentir un extraño y tambaleante mareo. ¿No sientes que te absorben? ¿Todo lo que tienes dentro de ti? Las palabras que Mei había pronunciado la última vez que la vi aquí fluyeron por mi cabeza como un hechizo. Las muñecas son un vacío. Sus cuerpos y corazones son un vacío total, un vacío. Ese vacío es como la muerte. De alguna manera me las arreglé para dar un paso adelante y mantener el equilibrio. ¿Como la muerte? Con inquietud, miré detrás del ataúd. Pero allí, encontré que Mei no estaba. Tampoco había nadie más allí. Las cortinas rojo oscuro que colgaban frente a la pared se agitaban ligeramente con la brisa del aire acondicionado. Un escalofrío me recorrió al sentir un repentino frío de pleno invierno. 5. ¿Por qué? ¿Por qué? El pájaro Rey repitió la pregunta con su, creo, habitual entusiasmo. ¿Por qué? Mira tú, soy yo el que quiere saber por qué. Estaba mirando a la jaula, pero ella nunca vaciló. ¿Por qué? Rey, ¿por qué? Por la mañana. Buenos días. Después de cenar, salí al porche del primer piso, donde la señal era buena, e intenté llamar a mi padre a la India. Al parecer, su teléfono estaba apagado, porque le llamé 3 veces y las 3 veces no me contestó. Tal vez todavía estaba en el trabajo. La noche aún no había caído allí. Bueno, lo que sea. Abandoné la idea rápidamente. Aunque le contara lo del accidente de la semana pasada o el mal paso que había dado físicamente, no podría aconsejarme exactamente nada más allá de eso. Lo único que quería de mi padre, en todo caso, era que me hablara de la época de mi difunta madre en la escuela secundaria. Pero, por supuesto, aún estaba muy lejos de tener una idea concreta de cómo sus historias se relacionaban con los eventos que estaban ocurriendo ahora, o si lo hacían. Una parte de mí también quería preguntar si había alguna foto de mi madre de aquella época. O tal vez un anuario, pero es más probable que el colegio aún tenga uno de esos. De hecho, sí iba a la biblioteca secundaria del edificio 0. Salí del porche, abandonando a Rei, y me asomé al salón, donde Raiko estaba viendo la televisión por una vez. Había un programa de variedades de comedia, que no parecía el tipo de cosa que ella disfrutaría viendo, pero al mirar más de cerca vi que Raiko estaba hundida en el sofá, con los ojos bien cerrados. Así que está dormida. Una fría brisa soplaba desde el aire acondicionado, haciendo que la habitación estuviera increíblemente fría. Vamos, Raiko. Vas a coger un resfriado durmiendo la siesta en un lugar así. Estaba a punto de salir de la habitación para ir a apagar el aire acondicionado, al menos, cuando Koichi me llamó. Di un salto y me giré. Los ojos de Raiko estaban perezosamente abiertos. Cuando me quedé dormida. Ah, esto no es bueno, no es bueno. Sacudió la cabeza con fuerza. En ese momento, alguien en la televisión soltó una carcajada. Raiko frunció las cejas, cogió el mando a distancia y apagó el televisor. ¿Estás bien? Claro, supongo. Raiko se trasladó del sofá a una silla del comedor. Se sirvió agua en un vaso de una jarra que estaba sobre la mesa y luego ingirió una especie de pastillas. Tengo una especie de dolor de cabeza, dijo mientras la observaba. Solo hace falta esta cosa débil para que desaparezca. Pero últimamente tengo muchos dolores de cabeza. Se está volviendo molesto. Solo estás cansada, ¿no? Tienes todo tipo de cosas que tratar, suspiró suavemente, y luego respondió, supongo. Y lo que es más importante, ¿estás bien, Koichi? Hoy has ido al hospital, ¿verdad? Mi condición se ha estabilizado y no hay más problemas, dijeron. Oh. Eso es bueno. Raiko, yo también me senté en una silla del comedor, justo enfrente de ella. ¿Recuerdas que dijiste que hay un tiempo para descubrir las cosas? Que hay un momento para todo. Pero, ¿cómo puedes saber cuándo es el momento? Hice la pregunta con toda seriedad. Pero Raiko me devolvió la mirada con una expresión malhumorada. ¿Yo dije eso? Ladeó la cabeza. Estaba desconcertada. La voz chillona de Rei preguntando. ¿Por qué? Sonó en mi mente. ¿Se estaba haciendo la tonta o realmente no se acordaba? ¿Qué era? Bien, entonces, ¿puedo preguntarte algo que se me acaba de ocurrir? Me tranquilicé y fui con una pregunta diferente. Cuando estabas en tu tercer año en Youmi del Norte, ¿en qué clase estabas? ¿Cuando estaba en tercer año? Sí, ¿te acuerdas? Cuando dije eso, Raiko apoyó su mejilla en una mano, su cara volvió a ser tétrica, y respondió,
estaba en la clase 3. ¿Clase 3? ¿En serio? MMHM. Entonces, en tu año, quiero decir, dijeron, la maldición de la clase 3 minutos sobre tu clase o algo así en aquel entonces. Con la cabeza aún apoyada en la palma de la mano, Raiku parecía estar buscando una respuesta. Pero al final dio un suave suspiro como antes y dijo, eso fue hace 15 años. Lo he olvidado, ignorando si su excusa era genuina o no. ¿Hace 15 años? De repente, me sentí incómodo, pero no sabía por qué. Hace 15 años habría sido. Oh. Ya veo. Por supuesto. Pero eso fue, mañana vuelves a la escuela, ¿verdad? Preguntó Raiko. Sí. Ese es el plan. Te enseñé los fundamentos de Youmi del Norte, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que hay que hacer? Sí. Yo ya. ¿Incluso el número 3? Sí, por supuesto que me acordé. Recordé el número 1 y el número 2, que parecían supersticiones, y el número 4, que era el que tenía mayor significado para mí. Y el número 3, creo que era, obedecer lo que la clase decida, a cualquier precio, ¿es eso? Así es. Raiko asintió lentamente. ¿Qué pasa con eso? De repente, Raiko soltó un largo bostezo y sacudió la cabeza de un lado a otro con rapidez. Luego, sacudiéndose, dijo, ¿qué era? Y giró la cabeza hacia un lado. Estábamos hablando del número 3 de los fundamentos de Youmi del Norte. Sí. Veamos. Deberías adherirte a todos ellos, en realidad. Quiero decir, ¿estás bien? Creo que realmente estoy muy cansada. Lo siento, Koichi. No puedo hacerlo. Golpeándose ligeramente en la cabeza con un puño, una débil sonrisa apareció en el rostro de Raiko. Comencé a sentirme irritado, dolorido, pero mis emociones eran más complejas que eso. Podría contarle a Raiko lo de Mei, ¿no? De hecho, no tenía que forzar el tema. Lo había pensado a menudo, pero no conseguía sacarlo a relucir. El resultado final de mi conflicto interno esta vez, una vez más, fue que decidí no continuar. No se me daba bien hablar así con Raiko. Me ponía tan nervioso. La mayor razón era que de repente veía en ella la sombra de mi madre, a la que solo conocía por fotografías. Así que, ¿ves? Ya había pasado por el autoanálisis. Entonces, ¿por qué sentía que esa tendencia solo empeoraba? Después de todo, tenía que ser un problema mío. O tal vez, decidí volver a mi habitación para pasar la noche y tratar de dormir lo más temprano posible. Una vez tomada la decisión, me levanté de la silla. ¿Por qué? Susurró una vocecita, aunque sin ningún significado o intención más profunda. Deja eso. Dijo Raiko, su tono sorprendentemente duro. No soporto a ese pájaro. 6. El día siguiente fue el 3 de junio, miércoles. Mei Misaki no estaba en el aula a la hora de comer, y tampoco se había ido en el momento en que terminó el cuarto periodo. No había estado allí en todo el día. Hoy no iba a venir, tal y como me dijo ayer. No llevaba ni una semana en la escuela, y la forma en que mis compañeros se comportaban conmigo era, para darle un giro positivo, sensata, pero en un análisis más penetrante, se comportaban de forma fría y superficial. ¿Estuviste en el hospital otra vez? No, estaba descansando en casa. Lo mismo que tenías antes, ¿cómo se llama? Un neumotórax espontáneo. Estuve muy cerca de tener uno, pero salió bien. ¿Así que estás bien ahora? Sí, gracias. Pero nada de actividades extenuantes, órdenes del médico. Así que eso significa que todavía estoy sentado fuera de la clase de gimnasia. Bueno, espero que te sientas mejor. Yo también, gracias. Ni una sola persona mencionó las muertes de Yukari Sakuragi y su madre. Los profesores estaban iguales. El pupitre donde Sakuragi se había sentado en el aula estaba vacío. Ni siquiera había flores puestas en él, como hace la gente a veces. Todos intentaban evitar reconocer su muerte. Más de lo necesario, parecía. No pude evitar interpretar su comportamiento de esa manera. Cuando comenzó el almuerzo, Tamahiko Kazami fue el primero en hablarme. Me había llamado cuando salía de la sala. Oh, hola. Mientras empujaba el puente de sus gafas de montura plateada hasta el fondo de su nariz, la expresión rígida de Kazami se transformó en una sonrisa incómoda. Estoy bastante seguro de que también actuó así cuando lo conocí en abril, cuando vino a verme al hospital. Después de conocerlo durante un mes, pensé que se había abierto un poco, pero fue como si hubiéramos vuelto a cero. La primera vez que nos vimos y ahora, lo principal que subyace en ambas, diría que es la tensión. Lo segundo más importante era lo que parecía una especie de recelo. Me di cuenta de repente, me alegro de que estés mejor. Estaba preocupado por ti. Estuviste fuera una semana entera,
así que pensé que tal vez había recaído. Yo también estaba preocupado. Para ser sincero, estoy harto de estar en el hospital. No necesitas ninguno de los apuntes de las clases mientras estás fuera. ¿Verdad? Kazami lo dijo tímidamente. Eres bastante bueno, ¿eh? Ya aprendí algo en mi otra escuela, eso es todo, no soy muy bueno. Oh, ¿entonces quieres copias de las notas? Creo que por ahora estoy bien. Bueno, incluso mientras manteníamos esta conversación sin sentido, la rigidez no abandonaba el rostro de Kazami. Tensión y cautela y quizás, además, miedo. El accidente de la semana pasada debió ser muy traumático para ti. Decidí que sería yo quien sacara el tema. Los dos eran delegados de clase, y los dos fueron a verme al hospital, y luego por algo así. Mientras hablaba, miré hacia el escritorio de Sakuragi. Kazami parecía un poco nervioso. Vamos a tener que elegir un nuevo delegado de clase para las chicas. Probablemente lo hagamos en la clase ampliada de mañana. Luego se separó apresuradamente de mí y salió del aula. Un nuevo representante, ¿eh? Kazami y Sakuragi habían sido prácticamente gemelos, pero supongo que había montones de personas que podían ocupar el puesto de delegado de clase en una escuela media. Todavía sentado en mi escritorio, eché un vistazo cauteloso a la sala. Ya era junio y la mayoría de los alumnos llevaban sus uniformes de verano. Había chicas que habían construido islas para comer, aquí una, allí otra. Un grupo de chicos se había reunido en un rincón junto a las ventanas para charlar. Había uno que era sorprendentemente más alto que el resto. Estaba bastante bronceado y tenía el pelo cortado en un bas deportivo. Tenía que ser Mizuno. Takeru Mizuno, del club de baloncesto. Su nombre se escribía con el carácter de ferocidad. Consideré momentáneamente acercarme a hablar con él. Podría utilizar a su hermana para romper el hielo, y dependiendo de cómo fueran las cosas, podría hablar de cómo me había encontrado con ella ayer, y... no. Esa era una mala idea. Por ahora, lo que tenía que hacer era esperar noticias de la señora Mizuno. Ella me había dicho, porque no veo si puedo averiguar algo. Me había dicho que ella y su hermano no eran muy amigos, así que, si hacía un intento torpe de llegar a la hora, solo haría saltar las alarmas en su mente y ella no podría sacarle nada. Me atiborré de la comida casera de mi abuela, lleno de increíble gratitud como siempre, y luego salí al pasillo solo. Todo el tiempo, había sentido como si Mizuno barra diagonal hermano pequeño junto a las ventanas me estuviera mirando constantemente, y no creo que fuera solo mi mente la que me jugaba una mala pasada. Tal y como había hecho el martes pasado, me situé en las ventanas de la parte superior de la escalera este. Había algunas nubes en el cielo. No llovía, pero el viento soplaba muy fuerte. Aunque la ventana estaba cerrada, podía oír su aullido alto e intermitente. Dando la espalda a la ventana y apoyándome en la pared, saqué el teléfono del bolsillo de mis pantalones. Busqué el número de Teshigawara en mi historial de llamadas y pulsé el botón de llamada sin dudarlo. Teshigawara estaba en la escuela ese día. Pero no me había hablado ni una sola vez y parecía que prefería evitar incluso el contacto visual conmigo. Cuando miré a mi alrededor después de que empezara el almuerzo, ya había desaparecido del aula. ¿En serio? ¿Quién se cree que es? ¿Mei Misaki? H. Después de muchos intentos, por fin contestó al teléfono. Al instante le pregunté, ¿dónde estás? No, no estás en... Dime dónde estás. Afuera, caminando por el patio. ¿El patio? Me giré para mirar por la ventana y observé el suelo a través del cristal. Había más estudiantes pululando por ahí de lo que hubiera esperado, así que no podía saber dónde estaba Teshigawara. Voy a bajar ahora mismo, me esperas junto al estanque de lotos. Vamos, saca aquí. Voy a estar allí. Corté la llamada antes de que pudiera decir algo y me apresuré a ir al lugar donde le había dicho que estuviera. 7. Tal y como le había indicado, Teshigawara me esperaba en el estanque donde se rumoreaba que una mano humana ensangrentada salía del agua de vez en cuando. La superficie del estanque estaba cubierta por las hojas redondas de los nenúfares, no de los lotos. No había estudiantes que reconociera cerca. Al parecer, había estado paseando por el patio solo. Intenté llamarte un montón de veces la semana pasada, pero nunca contestaste. Lo dije con la voz más fría que pude. Teshigawara hizo un gesto exagerado, juntando las manos frente a él, y dijo, sí, lo siento, pero todo el tiempo intentaba evitar que su mirada se posara en mi rostro. Siempre que llamabas, estaba en medio de algo. No dejaba de pensar en ello, pero no podía llamarte. Quiero decir, no te sentías bien, ¿verdad? Así que no quería molestarte. Me pareció una excusa endeble. Me lo prometiste, dije. Dijiste que me lo dirías en junio. Te dije que, no es una respuesta. El blanqueado joven no trató de ocultar lo agitado que estaba.
Lo miré fijamente con una dureza inusual. Quiero que mantengas tu promesa. Después de todo, fuiste tú quien se ofreció. Algo ocurrió hace 26 años. Había un chico popular, llamado Misaki, en la clase de tercero de ese año, y murió en un extraño accidente. Entonces, ¿qué pasó? No dijo ni una palabra. Habían dicho algo sobre que ese fue el año en que empezó. ¿Y qué pasó con la clase 3 de tercer año después de eso? Oye, espera, Sakaki. Por primera vez, Teshigawara me miró directamente a la cara. Sí, tienes razón, te lo prometí. Dije que te lo diría cuando llegáramos a junio. Y lo que quise decir es que quería que te quedaras sentado todo el resto del mes. Teshigawara emitió un suspiro de abatimiento. Un poderoso viento gemía en el cielo. La situación ha cambiado. Volvió a desviar la mirada al decir eso. Las cosas son diferentes ahora de lo que eran cuando dije eso. Así que estás diciendo que quieres salir de la promesa. Sí, como pudo. Obviamente, me costaba mucho aceptarlo. Pero a juzgar por la forma en que podía ver actuar a Teshigawara, tuve la sensación de que sería inútil tratar de interrogarlo más en este momento. Aún así, había una pregunta que no podía dejar pasar. ¿Qué era? ¿Recuerdas aquel día que me advertiste que dejara de prestar atención a cosas que no existen? Teshigawara asintió en silencio, con una expresión tensa. Me dijiste que es peligroso. Entonces, ¿qué hiciste? Justo en ese momento, un burdo zumbido entró en el bolsillo de mis pantalones. ¿Quién podría ser? Repasé los nombres mientras sacaba mi teléfono móvil, cuya luz de llamada entrante parpadeaba. El nombre que aparecía en la pantalla era el de la señora Mizuno. La había visto ayer. Oh, Sakaki Vara. Estás en el almuerzo, ¿verdad? Está bien que hablemos ahora mismo. La voz de la señorita Mizuno sonó un poco nerviosa en ese momento. Estoy en el hospital ahora mismo. Creía que tenías el día libre. Era consciente de que Teshigawara estaba escuchando, así que me tapé la boca con la mano izquierda y bajé la voz. Alguien llamó hoy, así que me dijeron que viniera. Este trabajo es muy duro. Especialmente cuando eres una novata. Después de quejarse de la crueldad de todo esto, la señorita Mizuno cambió su tono y continuó. Así que le robé un par de segundos a la locura y subí al techo de la sala de hospitalización. Ahí es donde estoy ahora. ¿Qué está pasando? Intenté hablar con él anoche. ¿Tu hermano? ¿Sobre esa cosa? Sí. Cuando hablé con él. Bueno, hay una cosa que quiero confirmar contigo antes de decir nada más. ¿Qué es eso? ¿Listo? La señorita Mizuno hizo su voz un poco más fuerte. Sin duda estaba en el tejado, o al menos en el exterior, ya que podía oír claramente el estridente sonido del viento. La chica Mei de la que me hablaste ayer. Mei Misaki, dijo la señora Mizuno. ¿Está realmente allí? ¿Perdón? ¿No sabía qué decir a eso? Sí, está realmente allí. Ahora mismo, ¿está cerca? ¿Está seguro? No, hoy no ha venido a la escuela. Así que no está allí. ¿De qué estás hablando? Sentí que mi voz se hacía más fuerte. ¿Por qué preguntas? Te lo dije, hablé con mi hermano anoche. La señorita Mizuno me dio rápidamente la información que tenía. Intenté preguntarle por aquello de hace 26 años y por el accidente de la semana pasada, pero me dio largas en todo ello. Todavía parecía que tenía miedo de algo, también, como si estuviera al final de su cuerda. Pero, por último, intenté preguntarle por Mei, KKSSHH. Escuché una interferencia en la línea y su voz se quebró. Cuando lo hice, su cara se puso roja y exigió, ¿por qué me preguntas eso? No hay nadie así en mi clase. Parecía totalmente serio, como si nunca lo hubiera visto antes. Así que pensé que tal vez esta chica llamada Mei Misaki realmente no. Está mintiendo. Vi la cara de Teshigawara, que me miraba con desconfianza. Le di la espalda, y luego recluté mi mano derecha, que agarraba el teléfono, para taparme completamente la boca. Entonces, está mintiendo, repetí con fiereza, pero él era tan serio. No veo por qué tendría que mentir. KSHHKKKSHHSSHK. Volví a oír las interferencias y la voz de la señora Mizuno se cortó. No me importó. Le dije, Mei Misaki existe, Mei existe. La había visto docenas de veces. Hablé con ella docenas de veces. La había visto ayer, incluso. Hablé con ella ayer. ¿Cómo es posible que no exista? Era una locura. ¿Qué? Su voz cortó la interferencia, sonando de alguna manera diferente a como lo había hecho antes. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? KKSSHSSHKKSH. RMBBMMBLRRRMMB, KKSSH.
Señorita Mizuno, ¿puede oírme? Sakakibara. Su voz crepitó mucho más fuerte que antes. Me bajé del techo. Estoy en el ascensor. Necesito volver, así que... Oh, así que por eso la señal es tan mala. Pero esto es... No, ¿qué es? RRMMRRMBBL. La interferencia se hizo más gruesa e intensa. La voz de la señora Mizuno pareció ser engullida por ella, y entonces se interrumpió. Señorita Mizuno, apreté la mano más fuerte alrededor del teléfono por reflejo. ¿Puedes oírme? ¿Qué está pasando? Mis palabras se detuvieron, un sonido extraño llegaba a través del teléfono. Es difícil describir cómo sonaba. Un ruido realmente extraño, horrible. Me quité el teléfono de la oreja, incapaz de seguir escuchando. ¿Qué ha pasado? ¿Había subido al ascensor y su señal se había deteriorado? ¿Era por eso? ¿Era por eso el sonido? No, antes de eso ella, aterrado, volví a acercar el teléfono a mi oído. Al instante oí una especie de sonido fuerte y violento. Sonó, sí, fue exactamente como si el teléfono se hubiera caído al suelo. KKSSHHKSHHSKKKSHH, RRMRRMMBLRRMB. La interferencia finalmente se hizo más intensa. En el último momento antes de que se perdiera la conexión entre los dos teléfonos, oí, débil pero claramente, el sonido de la señora Mizuno gimiendo de dolor. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.